Seguimos haciendo bien de sábado y es el momento de meternos en la política nacional. Para eso, para ayudarnos a entender un poco, está con nosotros Darío Gaño. ¿Cómo le va, Darío? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? A ver si nos ayudas a entender, Darío. Un poquito. A cambio de un mate podemos dialogar y demás. A ver, fue una semana corta, pero que incluso albergó muchas cosas, sobre todo dos fuertes, en economía y en política. En economía, lo que vamos a hablar primero, lo que tiene que ver con la inflación y la pocas posibilidades de que remonte la actividad, aunque sea en una parte de la economía, en el corto plazo. Y lo otro, que algunos dirán no está ligado y muchos dirán está muy ligado, el tema de la represión, por varios hechos y sobre todo por un proyecto fuerte que el gobierno está barajando y presentando en el Congreso. Pero vamos a empezar justamente por la economía. ¿Por qué les digo que fue corta pero intensa en el ámbito económico? Porque se conocieron datos de inflación muy distintos a lo que se esperaba. Se esperaba un año ya con inflación mensual del 1% y estamos hablando de arriba del 2%, sobre todo en meses donde estamos peleando paritaria. Digo, estamos a nivel nacional, se están empezando a discutir lo que tiene que ver con las negociaciones salariales. Pero vamos a ver, el otro día se conoció que el INDEC dijo que el 2,4% había sido de inflación para Capital y Gran Buenos Aires, pero algunas estadísticas provinciales hablan de una suba mayor. Por eso, ¿qué es lo que hizo el gobierno desde el Banco Central? Puso la tasa de interés más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que va a enfriar la economía. ¿Se acuerdan cuando en 2008 se hablaba de enfriar la economía por la inflación y demás? Bueno, el gobierno lo está haciendo. Va a enfriar la economía. El tema es que no estamos en una economía muy caliente, para usar el antónimo. Todo lo contrario, estamos en una economía con una crisis importante. Así todo, el gobierno dice que su principal objetivo es la inflación. Ahora, dice que va a poder lograr este 17% de inflación. Y ya hemos escuchado al presidente, y lo habrán escuchado ustedes. ¿Qué número dicen siempre? Hablan del 17%. Sí. Ese 17% que supuestamente se va a llegar este año. Pero el propio gobierno sabe que es mentira. El propio gobierno, a pesar de que lo diga, porque lo hemos escuchado a Macri, a Sturzenegger, al ministro de Hacienda, incluso cuando cambió, hablando del 17% para 2017. Bueno, miren este documento de uso interno que el Ministerio de Producción, de nuevo, tiene como confidencial, no quiere mostrar, pero nosotros filtramos esta semana en el Destape. Miren la parte de la derecha, recién decía Ministerio de Producción, uso interno. El IPC que espera, el índice de precios que espera el gobierno de mínima, es de casi un 21%. Esto se hizo hace un par de semanas cuando había un dato del mercado que hablaba de este número como inflación para 2017. Pero ahora ese número subió arriba del 21%. Este es un informe que se hizo en base a marzo, pero seguramente el informe que se haga en base a abril incluya ya una inflación arriba del 21%, que incluso el gobierno la admite. Pero cuando va a negociar paritarias, sigue hablando del 17%. Esto es muy importante porque los gremios están discutiendo con un gobierno que dice, miren que la inflación va a ser 17%. Claro. Pero en este documento que veíamos que dice de uso interno, habla de un 21, de mínima de 21. ¿Por qué de mínima? Bueno, porque ni siquiera desde el gobierno admitan fuera del micrófono que esa vaya a ser la inflación. Pero de nuevo, esto es un documento de uso interno. Vamos a ver lo que espera el gobierno, las consultoras, las financieras, porque nadie habla de ese 17%. Y esto es muy importante teniendo en cuenta que se vienen paritarias, se vienen acuerdos de contratos, se vienen todos los arreglos de la economía, lo que se presupuesta en las empresas y demás. A ver, las consultoras esperan una inflación del 25%. El mercado, las financieras ya hablan arriba de un 21%. Sin embargo, el gobierno insiste en que va a ser de un 17% la inflación. Esto no cierra. No cierra teniendo en cuenta que vienen unas paritarias complicadas y que aparte el gobierno necesita que se le crea en este número para un poco el modelo económico que quiere este año, porque necesita un salario real que no siga subiendo y bueno, ya el año pasado pasó, por las inversiones extranjeras. Esto no es una cuestión por ahí subjetiva, se quiere. El gobierno cuando se junta con inversores de afuera que no les interesa el mercado interno, les interesa poder desde acá exportar y demás, es un modelo válido, no digo que no, ya no
no importa las repercusiones, se analizarán otro día. Lo cierto es que para eso necesita que el salario real caiga un poco. Lo que dicen los inversores de afuera es, necesitamos menos conflictividad, necesitamos un salario real en dólares, en realidad no reales en comparación con la inflación, un salario en dólares que no sea tan alto, que sea más parecido al de México. Por ejemplo, les doy un ejemplo nomás. En Argentina el salario industrial es de más o menos $1.000 promedio, quiere decir unos 15.000 pesos que cobran los trabajadores, 16.000 pesos. En México, los mismos rubros, las mismas áreas, por ejemplo el sector automotriz, es la mitad. Entonces, las empresas, obviamente, cuando van a ver dónde invierten, lamentablemente van a esos países. Lamentablemente eso es lo que está buscando el gobierno cuando se junta con esos inversores de afuera. Por eso, otra de las cuestiones que se pide, aparte de que no avance, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los derechos laborales o que obviamente mejoren la infraestructura, en eso el gobierno tiene razón, la infraestructura en Argentina todavía está lejos de ser competitiva, pero otra de las cuestiones es la conflictividad. La conflictividad gremial, la conflictividad que hay en la Argentina, y el gobierno considera que eso, y lo vimos en las últimas veces que hubo muchos movimientos en las calles, que mucha gente se reunió y demás, pero que a partir del paro del 6 de abril empezó a funcionar de otra manera el protocolo antipiquete, mal llamado porque ni siquiera está reglamentado, o las distintas formas de represión. Bueno, el gobierno tiene un nuevo método para ir contra eso, para ir contra lo que puedan ser los piquetes, y en este caso redactó un proyecto antipiquete, un proyecto que se está discutiendo, que se puede llegar a empezar a discutir en el Congreso, todavía ni siquiera fue debidamente presentado, pero que está dando vueltas como para darle un marco más legal a lo que el gobierno quiere hacer, que es, bueno, que priorizar el derecho a la libre circulación, o como se habla en ese sentido, y así cerraría un poquito, ¿no?, cómo viene la economía este año y cómo viene la política. Un proyecto que fue muy criticado por sectores más movilizantes, sectores, por ejemplo, del movimiento Evita, sectores de la izquierda, del kirchnerismo también. Hubo muchas críticas a ese proyecto, sobre todo en esta semana, en la cual se conoció que en la Universidad Nacional de Jujuy, el otro día, la Facultad de Ciencias Agrarias, C5N cubrió bien el tema, bueno, entró la policía sin autorización, sin orden judicial. La policía no puede entrar a una universidad nacional, sin embargo lo hizo, y es como un contexto que se genera, no sé si ustedes lo notarán también, o si lo nota en general los medios, pero es un contexto muy negativo el que se genera. Sí, pero además, volviendo a yo creo que ya lo hablábamos en otro programa, que se evidencia una decisión del gobierno de hablarle a por lo menos a una parte importante de sus votantes que estaban esperando esto de ellos, ¿no es cierto? Como decir, bueno, esto es lo que querían que se terminen los piquetes, nosotros vamos a terminar con los piquetes, a esta gente le estamos hablando, y bueno, en su máxima expresión, en la voz pública, Babi Echecopar, digamos, como expresando claramente, él diciendo, digo, en el mejor de los sentidos, lo digo, como expresando opinión política, ¿no es cierto? Él dice, yo voté para esto, yo voté para que se pueda circular, para que no se corten las calles. Y él expresa lo que es verdad, muchos votantes han dicho. Entonces, claramente, lo que vos decís, lo que se transparenta con este tipo de decisiones es decir, bueno, le vamos a hablar a aquellos que nos votaron para esto, vamos fuerte por este lado. Sí, bueno, ahí estamos viendo a la derecha de la pantalla cómo se llevan a uno de los estudiantes en Jujuy. En ese caso es totalmente ilegal, pero aparte con este código nuevo, esta reforma, el código que de nuevo no sería tan fácil para que se apruebe, pero es en el marco de un contexto de aumento de la conflictividad. Lo que por ahí lo que más se critica también es que es el momento. ¿Por qué? Porque hasta el 2015 obviamente se criticaba mucho esto de la libre circulación, había muchos votantes que lo pedían y demás, pero el 2016 y lo que va del 2017 es de una creciente conflictividad y una creciente recesión. Entonces eso también genera que mucha gente salga a la calle a expresar su enojo, y eso es algo que aparte se genera por lo general cuando hay, estoy repitiendo esa palabra, pero cuando hay mucha gente que está en contra de algo. A ver, pasa en Argentina cuando hay cortes de luz masivos, mucha gente sale a la calle, o cuando después de 5 días no tiene luz, sale a cortar la calle, y es por ahí otro sector de la sociedad. Bueno, esto es lo que se está generando de nuevo, después de muchas movilizaciones muy fuertes que el gobierno criticó, después capitalizó una, que fue la del 1 de abril, y ahora con el proyecto que estamos viendo, o que ahora vamos a ver, está también un poco
dándole un marco, dándole una forma a esta creciente, si se quiere, conflictividad, pero de nuevo, con esa palabrita y con, como decías recién Pablo, ese focus, esos sondeos que arma el gobierno de saber, bueno, si más gente está a favor o en contra. Bueno, en ese sentido está buscando un 30-40% de gente que apoye, pensando en este año electoral, y también en un mediano plazo de tener unas, si se quiere, unas vías más libres. El tema es a dónde va a buscar el gobierno por ahí aleccionar, porque dije lo de Jujuy, pero lo más fuerte, y por eso empezó esta semana tan intensa, fue lo del domingo a la noche, obviamente, sí, que me había olvidado de decir, pero que fue patente toda la semana en todo lo político, porque lo de los docentes terminó de decir, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Si son organizaciones piqueteras que están en Puente de Pueyrredón, sí. Si son docentes, no. Bueno, ¿por qué entonces? Porque el gobierno podría decir, ¿por qué sí? Legalmente podría hacerlo. Si fueron tan finitos, algunos tan detallistas habían pedido la autorización en la plaza, los docentes o no, pero se podía reprimir, y bueno, y en Jujuy, que es totalmente ilegal, que no salieron ni siquiera a repudiarlo muchos políticos. Bueno, por eso está esta discusión, y se va a dar esta discusión durante las semanas que vengan sobre hasta dónde puede el gobierno y el poder de policía incentivar, o aunque sea contemplar la posibilidad de reprimir o de aplicar este protocolo, ¿no? Para no usar siempre esa palabra, que algunos están en contra y otros están un poco diciendo qué es lo que está pasando, de nuevo en un contexto, y por eso empezamos hablando de inflación y lo que eso puede generar en las paritarias, de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y de una poca visibilidad de dónde va a salir la recuperación de la economía. Por eso es tan fuerte que estén pasando estas dos cosas al mismo tiempo. Sí, y este dato de vos decís esto de las paritarias, y bueno, en este momento en que justamente reina el conflicto docente, y donde se van a reunir los gremios de la provincia con María Eugenia Vidal el lunes, y este gobierno queriendo sostener esta inflación del 17%. Sí, y hay algo ahí también, vos decís docentes, y durante el kirchnerismo se repetía mucho, la inflación a los que más afecta es a los pobres, y eso es verdad. Ahora, no es lo mismo todo tipo de inflación. La inflación, teóricamente, cuando uno va a un libro, es que el promedio de todos los precios que suben. Pero lo cierto es que uno la usa para sí mismo. Si vos volvés al supermercado y decís cómo está la inflación, hablás de lo que comprás vos todos los fines de semana, y no de la inflación en general, de cuándo están los pasajes a Miami y demás. Hablás de tu canasta, digamos. Bueno, cada uno tiene una inflación. En Francia, vos podés entrar a la página del INDEC de allá y calcular tu propia inflación. El INDEC de la Ciudad de Buenos Aires lo tiene, los invito a hacerlo, está buenísima esa página donde vos pones lo que gastás por mes más o menos y te dice cuál es tu inflación. Y esa sí afectó más en 2016, en lo que va a 2017, a los más pobres, que es lo que lo venía haciendo antes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los autos más caros crecieron menos de lo que aumentó el precio del tomate, o los alimentos en general crecieron mucho desde que subió Macri, más que nada por lo que pasó con el campo, por la quita de retenciones, por cómo se dio la devaluación y por distintos impuestos que fue moviendo el gobierno, y también, más que nada, por el tarifazo. Los pobres gastan más en energía y en alimentos que lo que gasta alguien que tiene plata. Subió más el colectivo de lo que subió la nafta, y bueno, los peajes sí subieron mucho también, aunque después volvieron para atrás. Si vos manejás, suponemos que tenés más plata que si tomás un colectivo, obviamente no es tan lineal, pero el que viaja en colectivo, que por ahí tomás 3-4 colectivos por día, le subió mucho más que al que puede viajar caminando. Entonces, eso sí afectó más en 2016 y 2017 al que menos tiene. Toda la inflación afecta obviamente a los más pobres, antes también, pero esto sí afectó más. Y en los docentes pasa lo mismo. Tuvimos los docentes acá en C5N un día que nos decían, la canasta nuestra aumentó un montón más que el 40 y 50% de inflación del año pasado, y este año seguro va a aumentar, ya aumentó más que lo que viene diciendo el gobierno. Por eso, mostrar que el gobierno mismo admite que la inflación va a ser superior al 17% es fuerte, teniendo en cuenta que ese es el único número que utiliza para pelear paritarias. Muchísimas gracias Darío. A ustedes. Nos vamos, si les parece, a un corte. Sí, volvemos y nos queda un rato más de Bien de Sábado aquí en C5N. No se vayan.